Los mayores retos que tiene en este momento de educación a distancia es resolver problemas cada vez más complicados que tienen los seres humanos y que la enseñanza que pudieron llamar presencial o clásica es muy difícil que pueda atender. Especialmente yo veo tres aspectos que hay que pensar muy detenidamente. Los seres humanos ahora no tienen, diríamos, una localización tan fija como clásicamente sucedía. Lo que podemos llamar que el ciudadano del siglo XXI es una persona que vive en el mundo, que cambia con cierta facilidad, y esto lleva a que la educación a distancia pueda ser una modalidad muy disponible ante el cambio natural de visión que viven. En segundo lugar, la educación a distancia tiene un reto nuevo, y es integrar lo más valioso de su historia en un estilo nuevo que ahora veremos de utilizar la tecnología. Si es capaz de adaptar la tecnología al verdadero reto de la educación, entonces no habrá mayor problema. Pero si es la tecnología la que decide lo que sería la línea de trabajo de la educación, habremos invertido la verdadera finalidad. Y el último reto, que yo creo que en este mundo es clave, es que la educación a distancia ya no se va a reducir solo a modalidades de universidades específicas a distancia, sino que muchas universidades clásicas o presenciales generan campus propios e intentan ofrecer un aspecto importante de su formación a distancia. Esto sucede en este momento con universidades del estilo de Sevilla en nuestro país o universidades muy emergentes como una en Castilla y León, por ponerte un ejemplo, la misma Universidad de La Rioja. ¿Cómo puede entonces la educación a distancia responder a una educación de calidad, actualizada, que signifique realmente atender a los seres humanos? Yo creo que lo importante ahora es que la educación a distancia tiene como que transformarse en sí misma, tiene que conocer mejor a las personas, tiene que estar más cercana de ellas y sobre todo tiene que buscar la atención individualizada a cada ser humano que aprende con las posibilidades de generalización. De tal forma que ese gran equilibrio entre el diseño de un curso, que puede, el estilo de los comas, que puede tener una gran apertura, inmediatamente aparece el gran reto de que cada persona es singular, es precisa, es autónoma y tiene unas necesidades muy concretas. Entonces, si somos capaces de armonizar el diseño general y una tutoría muy particular, la educación a distancia resolverá este gran reto. Y por último, cada vez estamos como más preocupados porque todos los seres humanos adquieran una base imprescindible. Pues ahí sí que la educación a distancia tiene que ser mucho más activa, más directa, más implicada. Bueno, yo te agradezco mucho esta pregunta y ojalá tengamos ocasión en otro momento de seguir de manera muy directa. Voy a hablarte de nuestra propia experiencia. Nosotros hemos ido en estos últimos años integrando plataforma, videoconferencia, vídeos clásicos, radio, incluso videoclases, videoaulas y algo muy importante, no olvidar el teléfono clásico que aparece de nuevo como un recurso muy potente. Entonces, lo que tiene que hacer la educación a distancia es definir su finalidad, su objeto, su propio método y sus tareas. Y saber seleccionar e integrar el modelo de medio que esas finalidades, que esos contenidos, que esa perspectiva tienen. Y no al contrario. ¿Qué está sucediendo ahora? Pues magníficos diseñadores de software generan una excelente idea que ellos creen que comunican y a partir de ahí facilitan a los estudiantes no la verdadera educación, sino el aprendizaje de la tecnología para hacer una educación. ¿Cuál tiene que ser el proceso? El inverso. Yo creo que el profesor universitario tiene que dedicar un tiempo nuevo a dos actividades. Una, crear su modelo de comunicación. Es decir, si no tiene claro un modelo de comunicación, por ejemplo, el profesor Toski ha hecho una propuesta de lo que él llama comunicación generativa, donde la comunicación es como la base que permite, en este caso al docente, utilizar todos los recursos, pero no olvidar que el eje de esa relación es una comunicación nueva, cercana, empática, que permita que los estudiantes realmente aprendan. Y en segundo lugar, junto a ese modelo comunicativo, lo que necesita cada ser humano, y especialmente el docente de educación a distancia, es un estilo o un modelo que integre todos los medios. Es decir, nosotros hace tiempo que hemos definido un medio focal. Bueno, dedicamos cada año, todos los autores de una obra escrita,
un tiempo, y ahora les voy a mandar el correo para que 6 meses antes todo el que quiera introducir alguna mejora en el capítulo o capítulos de esa hora básica la tenga y me diga si lo quiere hacer de manera presencial, lo quiere hacer a distancia, etc. Bueno, y te doy una novedad. Nosotros vamos ahora a un libro clásico que ahora te regalaré, con el que hemos venido trabajando estos últimos 4 años, ahora se culmina el grado, la posibilidad de tener una reedición del libro tanto en la plataforma como en ebook. De tal manera que el estudiante que no puede acceder a nuestra plataforma, pero que le interesa esa obra, tenga desde la editorial un ebook para acceder rápidamente. Entonces se trata de un modo nuevo de presentar la comunicación, de presentar los textos, de facilitar 3 puntos clave. El contenido muy breve, pero muy bien pensado. Tareas que permitan a los estudiantes reentender el contenido y proyección del contenido tanto en el propio título como en su vida. Y ahora ya podríamos responder a la siguiente pregunta, porque está muy ligado a la anterior. Esta es una pregunta muy importante. Nosotros en los últimos años, pero incluso puedo decirle que ya en el año 90, hicimos un diseño de curso que tuvo 1.500 estudiantes. Lo que pretendíamos era facilitar a los formadores de personas adultas un modelo que tenía una doble finalidad. Es decir, nuestros propios formadores podrían aplicar lo que aprendían en el sistema presencial o a distancia. Pero sobre todo queríamos que los formadores fuesen expertos en el desarrollo y capacitación de otras personas. En esta línea hicimos 2 programas en el mundo. Uno en Bolivia, que tuvo un impacto muy fuerte, que se llamaba el CREFAL, que hicimos con otros colegas, con el profesor Castillo, desgraciadamente nuestro amigo Florentino, que ya no nos puede acompañar, el profesor Gento, etc., el profesor Domínguez, el profesor Cardona. Y lo que demostramos es que la educación a distancia se convierte en la modalidad más cercana a las personas que tienen una necesidad. De manera similar, el Ministerio nos pidió de Educación de España que hiciésemos un modelo para actualizar al profesorado que desarrollaba la educación física. La educación a distancia entonces tiene la virtualidad de que, conocido un problema, tú diseñas un programa para resolverlo. Esto nos pasó de manera similar con la educación vial que coordinó la profesora Carmen Jiménez, o nos pasó algo muy parecido lo que la profesora Domínguez hizo en la Cátedra Europa. Se trata entonces de que la educación a distancia, por su flexibilidad, por su adaptabilidad, es capaz, porque no necesitamos grandes espacios, de identificar un problema, definir el curso, incluso definir el programa y definir la perspectiva de formación de acuerdo con el problema más adaptada. Por lo tanto, si lo que me dice es cómo se apoya una necesidad laboral o cómo se facilita la inclusión social, lo que hemos logrado a través de cursos concretos es que nuestros estudiantes preparados se capacitaban para que el problema que vivían en su vida sociolaboral, normalmente nosotros lo hemos hecho más con personas que se encontraban en situación de ser formadores. Pero tenemos una potente línea de trabajo desde el año 96. Quiero citar aquí, desde el año 95, al profesor Esteban. Él era profesor catedrático de geografía humana, física también, y tenía una gran preocupación por la educación a través del conocimiento del entorno. Desde el año 96 creamos un grupo internacional que generó programas, jornadas y procesos de formación a partir de las necesidades de comarcas concretas que habían hecho una transformación de su vida sociolaboral, como sucedía en Linares, la Carolina, el Centenillo, etcétera, que habían tenido una trayectoria del siglo XIX y del XX de entornos mineros, y nos pedían la necesidad de plantearnos qué se podía hacer para recuperar los elementos más importantes y ligar la formación, el desarrollo sostenible, una calidad de la utilización del medio ambiente, la organización del espacio, etc. De tal manera que esto lo ligamos a un modelo de desarrollo de empresas cooperativas y familiares, que vamos a retomar de nuevo este año, generando una nueva formación de jóvenes que respondan a las necesidades de un entorno muy preciso, que se capaciten para hacerlo. Por lo tanto, ahí se consigue, primero, se supera procesos de exclusión social.
y se invita de una manera especial a las minorías clásicas, desde los romaníes hasta personas inmigrantes, pero además se da un perfil nuevo, y es que los jóvenes de esas comunidades se preparen de tal manera en un modelo semipresencial, y esto es muy importante decirlo, porque aprovechamos nuestro centro social de Úbeda. En este caso vamos a aprovechar el centro de Jaén, la colaboración entre la Universidad de Jaén y la UNED, que la hemos tenido muy intensa en los últimos años, y entonces el modelo de educación a distancia va mucho más allá de lo que clásicamente hemos hecho. Nosotros formulamos un problema, identificamos necesidades concretas de una comarca y eso nos ha llevado a obras recientes como la formación como base del deseo de las comarcas y hemos publicado como 5 trabajos. ¿Cuál es entonces la potencialidad de la educación a distancia? Desde mi punto de vista, si tú formulas con claridad un problema, la educación a distancia puede facilitarte el diseño del programa. Y además, nosotros trabajamos el modelo del profesor Fernández Huerta, el que yo quiero recordar, tenía muy claro que era lo de la semidistancia o la semipresencialidad. Lo que tenemos que encontrar es elementos de presencia directa, en este caso muy fácil a través de la tecnología, pero nunca debe sustituir una situación empática directa con un grupo de 20 jóvenes que tienen un problema concreto. Y ahora voy, en cierto modo, a hacer una colaboración especial con Florencia y con un entorno de desarrollo de cooperativas vinícolas, donde lo que nos interesa es demostrar que si tenemos problemas claves y nosotros buscamos soluciones y la formación se convierte en un apoyo básico y la comunicación pues un impulso para que los jóvenes puedan realmente mejorar, como en este mundo lo más importante es que lleguemos a todas partes y tengamos un espíritu ecoformador y transdisciplinar, pues eso es lo que vamos a intentar, utilizando entonces la educación a distancia como una de las modalidades y siempre completada con el diseño de materiales realmente nuevos, con la identificación de problemas muy representativos que afecten a comunidades y sobre todo trabajando lo que antes me ha preguntado, que evitemos las exclusiones sociales. Y para eso otro trabajo que solemos hacer es con comunidades romaníes para que ellos se impliquen en su propio desarrollo, tomen conciencia de que es muy importante su formación. Y podríamos hablar finalmente de 2 proyectos que ya habíamos hecho. Uno en Camerún y ahora lo hacemos en La Guajira, donde lo que queremos es un nuevo modelo etnocultural, donde trabajamos de manera presencial, por ejemplo el mes de agosto, algunos días, pues después se hace una continuidad a distancia que permite que la formación que hayamos diseñado pueda llevarse a cabo con las personas que allí se quedan. En el fondo, el gran papel de la educación a distancia es su disponibilidad, es la sencillez inmediatamente. Evidentemente esto conlleva un gran trabajo, porque tú tienes que consolidar el material, tienes que consolidar los equipos y siempre son internacionales y son bastante complicados, pero tienen un enorme impacto, tanto en las personas que se implican, en el ecosistema que trabaja, como en las posibilidades de desarrollo continuo. Y yo espero que cuando tú vuelvas a tu tierra pues podamos seguir colaborando en esa línea y ya la tenemos. Es decir, de hecho yo tendría que estar la última semana de agosto en el trabajo que allí se hace, muy ligado a una idea muy novedosa que lleva el profesor Ferreira, Sergio Amaral, en la Universidad de Campinas, la profesora que es importantísima, Carla de Sousa, pero también el profesor Francisco García desde España, y lo que se quiere es aunar nuevas ideas en ecosistemas nuevos. En el fondo, si se da cuenta, estamos recuperando al profesor Estebanes y estamos viendo algo que la profesora Domínguez es muy experta, que es cómo el ecosistema permite una visión nueva de trabajo y todas las personas de un determinado ecosistema tienen la posibilidad de ver qué problemas tienen y trabajar colaborativamente para resolverlos. Si tiene tiempo, yo le invitaría a que venga una nueva cooperativa del aceite, se está desarrollando en el entorno de Bailén, para que vean cómo hay que generar un espacio económico básico de creación de una modalidad nueva de producción, extracción y configuración de ese aceite, que a la vez hay que formar a los jóvenes que tienen que dentro de los próximos años desarrollarlo, y hay que crear un espacio nuevo entre la educación, la economía, la salud, el medio ambiente. Y eso es lo que yo creo que tendremos que aprender en el futuro. Y la educación a distancia tiene la posibilidad de una visión holística de trabajo, de integrar fácilmente numerosos colegas, si nosotros los tenemos, y lo que es más importante, trabajemos siempre para un mundo más solidario y sobre todo démosle a las personas algo fundamental, que es la corresponsabilidad, la cooperación y el compromiso compartido, porque si solo resolvemos problemas y no capacitamos para que esas personas lo resuelvan, no haremos nada.
Sí, bueno, yo creo que hay uno que me preocupa enormemente. Hemos vivido un momento complicado en algunos países, concretamente en México, donde la mentalidad y la ausencia de conocimiento profundo de lo que se puede hacer en la educación a distancia llevó a algunos colegas a considerar que la formación que se daba en educación a distancia, especialmente universitaria, su nivel era inferior del que podía dar la universidad presencial. Nos ha costado un poco de tiempo demostrar que eso es falso, pero ha sido un obstáculo tanto para reclutar jóvenes investigadores y profesionales que pudieran haber estado mucho más cerca de nosotros, pero afortunadamente yo entiendo que yo creo que es una percepción que corresponde más al siglo XIX, incluso que al XX que ahora. Y el otro obstáculo, que más que obstáculo yo veo, es una metáfora no bien entendida. Yo no me dedico a ello y tengo que ser muy prudente. Se dijo que la educación a distancia iba a resolver todos los problemas, que la educación a distancia era lo más económico, que la educación a distancia permitiría toda la universalidad, etc. Bueno, frente a los aspectos más positivos a los que antes me referí, si se hace un análisis más crítico, uno se da cuenta que si tú quieres, por ejemplo, hacer una magnífica obra de educación a distancia, a mí me lleva un año diseñarlo, convencer a mis grandes colegas que son grandes expertos en el tema que yo les doy y luego que mantengan conmigo una estrecha relación para la mejora continua del material. Y esto me va a llevar a un seminario con mis colegas. Nosotros somos un gran triángulo en esa especialización, entre el grupo, por supuesto, de la UNED, el profesor Domínguez, yo mismo, otros colegas que nos han ayudado enormemente, el profesor Sevillano, pero el otro triángulo está muy centrado en Alemania, el grupo de colegas que trabajaron en su día en Hagen y en toda la vida a distancia y que ellos se quedaron los primeros sorprendidos porque el instituto Alfred University que había en Tübingen, con el que habíamos trabajado muy intensamente, de allí queda todavía afortunadamente el profesor Günther Huber, con el que tenemos una relación muy especial y algunos miembros más de su equipo. Y el otro miembro del triángulo es un equipo de colegas míos que trabajan en la Universidad de Barcelona y sobre todo en Tarragona, en la Rovira Virgili. Y esto nos crea una gran intensidad de colaboración y ahí necesitamos la actualización continua de esta obra, que sea como el mejor material. Y de hecho se traduce ahora, se está traduciendo en tu país. Y esta obra que se llama Didáctica como disciplina básica para la formación de profesionales en educación. Y entonces tenemos ahí un obstáculo, que es cómo continuamente sentir que cada año podemos mejorar nuestra obra, cada uno en 3 puntos. En el propio contenido, y ese es un obstáculo a veces importante, para que el contenido sea cada vez más sencillo, más cercano y más claro. Nuestros estudiantes son siempre de primero, ahora por eso lo he elegido. En segundo lugar, que las tareas sean muy pertinentes para desarrollar las competencias de nuestros estudiantes, en lo que más trabajamos. Y en tercer lugar, yo quisiera que esa obra, en el sentido más clásico, ahora diera un salto cualitativo y se convirtiera en un ebook más sintético, más potente, y ese es nuestro trabajo de este año. Y espero que nos puedas ayudar. Y finalmente, queremos integrar un uso muy creativo de los foros. Yo he quedado este año un poco sorprendido porque en los foros, sobre todo en lo que son los foros temáticos, han intervenido pocos estudiantes. En cambio, lo que son foros más abiertos, menos rigurosos, porque en esos foros temáticos, que los llevo más directamente, me gusta que los temas que trabajemos tengan un gran rigor, una gran altura, y eso hace que no todos los estudiantes en primer curso pues prefieran ese discurso. Para nosotros entonces el salto cualitativo para evitar esos obstáculos es la integración de esos 3 grandes materiales: el texto clásico, diseñado, difundido, editado de manera clásica o en ebook, una forma nueva de trabajar la plataforma como el gran complemento, y como otro gran recurso para mí es muy importante, y eso espero que me ayude a hacer alguna selección, la videoclase, pero sobre todo la videoconferencia. En las videoconferencias tengo un punto importante, y no abandonar ni la radio ni la posibilidad del teléfono para que sea un elemento conjunto. Espero este verano no tener tanto trabajo y poder pensar alguna de estas cosas. Y finalmente yo veo un obstáculo en el futuro. Un obstáculo que yo lo definiría como
la propia transformación del modelo de educación a distancia. Y solo tenemos, como te decía al principio, un elemento fundamental, que es volver a pensar el modelo de comunicación, de interacción, que tiene que estar en la base y buscar la limitación que tenemos de esa comunicación directa con cada estudiante. Es decir, el estudiante tiene que sentirse que para cada profesor es el ser humano más importante con el que interactúa y al que le tiene que apoyar. Entonces, si yo creo un curso para 40.000, pues cuando uno se ve que forma parte de 40.000, ¿cómo logramos que el diseño del curso sirva para los 40.000, pero que cada ser humano es atendido en esa singularidad? Ahí es donde nos jugamos el verdadero futuro, y sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que en los centros asociados habría que buscar una verdadera revitalización de cada centro. Yo voy a aprovechar la semana próxima en los exámenes de Córdoba, donde voy a disfrutar todos los días, a mí no me gusta librar, para que pensemos de verdad cómo las propias pruebas presenciales que hacemos es una oportunidad para seguir aprendiendo, nunca para falsificar el proceso de aprendizaje a través de una copia o de un plagio. Entonces, presentar de tal manera esa actividad, aun siendo complicada, y ese gran obstáculo que clásicamente podemos tener sobre una evaluación formativa, evaluación muy personalizada, evaluación muy cercana del estudiante, etcétera, cómo tenemos que trabajar. Es decir, el gran obstáculo para nosotros es cómo encontrar una evaluación formativa, directa y singularizada, y qué tipo de modalidad de prueba es válida para los 4.000 estudiantes, en mi caso, con los que estamos trabajando, o 5.000. Hemos de pensar entonces que la prueba sí que tiene que ser general, la interpretación lo más objetiva y más general posible, pero incorporar ahí los elementos del proceso de aprendizaje del semestre a través de las tareas, del informe tutorial, del desarrollo. Pero claro, probablemente, y aquí está el otro obstáculo, no debería tener cada profesor o cada docente desde la sede central, junto con sus tutores, y ahí está nuestra clave, de un número razonable. No quiero utilizar el número para no escandalizar a nadie. Entonces, mi trabajo ha venido siendo en el hilo tutorial, animar a los tutores. Tenemos casi 65 tutores para que ellos sean nuestra voz directa, cercana con cada estudiante, y eso tiene que recuperarse. Y cada estudiante tiene que sentirse como un ser personalizado, diferente, atendido. Y en esa atención, pues formarle, darle las oportunidades de nuevos magníficos materiales, la interacción, y el estudiante tiene que pensar que lo más importante de un saber universitario es adquirir no solo, y es muy importante, las competencias genéricas y profesionales, sino un estilo de aprendizaje que le dure toda la vida. Es algo así como si fuera la cultura que caracteriza al estudiante a distancia. Y esa cultura se basa en el rigor, en la autorreflexión, en el esfuerzo continuo, en el compromiso por encontrarse con uno mismo y ser auténticamente universitario en el siglo ya XXII, si me lo permiten. Y eso requiere retomar lo más valioso de la historia, que es el saber, la especulación, el disfrute intelectual, junto con una armonía afectiva, pero solo en el rigor, donde ustedes liguen la investigación a su formación, el esfuerzo continuo. Por eso tienen que integrar métodos basados en la solución de problemas, y desde aquí ya les invito al Congreso Próximo de Chile en enero de 2014, y se tienen que plantear qué problemas resuelven, qué proyectos llevan a cabo y cómo integran su saber en esa comunidad. Y la visión final sería cómo conseguir ser atendido cada estudiante y ser autoevaluado y de manera muy formativa, y a la vez encontrar esa colaboración que estamos intentando del pequeño equipo, de cada 2 o cada 4 estudiantes que sean capaces de hacer tareas compartidas y así logren integrar la autonomía de cada persona con la solidaridad y colaboración con los miembros del equipo para resolver problemas específicos de su entorno, de sí mismo y de su sociedad.